gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí para ministrarles, para poder edificar al pueblo de Dios a través de su palabra, para adorarle como lo hicimos. En la tarde de hoy quiero invitarles a comenzar un nuevo estudio, una nueva serie, y estaremos en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. No necesito estar diciéndoles que estamos atravesando una de las pestes más grandes y mortales que la humanidad se ha enfrentado en los últimos tiempos, con un gran número de víctimas a nivel mundial. Ahora en la tarde miré las cifras, más de 400.000 víctimas a nivel mundial. Sin contar su afectación en la economía, que según dicen los especialistas, vamos a sufrir más adelante lo peor en este sentido, y cómo cada país va a tener su afectación en particular. Hermanos, todas estas estadísticas son muy abrumadoras y son difíciles de asimilar, excepto cuando empezamos a mirar detrás de las estadísticas a las personas que estas estadísticas encierran. Y empezamos a pensar en el sufrimiento por el que tuvieron que pasar o todavía están pasando estas personas. Y pienso en particular en una transmisión que hace unos días pasaron en los canales de televisión, donde una señora de Ecuador era entrevistada. Esta señora de mediana edad había en tan solo 5 días, había perdido su esposo, su papá, su mamá y su hermano. En sus palabras, ella dijo: me fueron arrebatadas las personas más importantes de toda mi vida. Esta señora se quedó con 2 hijas pequeñas para criar. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento detrás de las estadísticas que escuchamos cada día, solo que no dimensionamos hasta que nos centramos en casos particulares. Y todas estas personas, a medida que tienen que atravesar estas experiencias dolorosas, todo el sufrimiento que conlleva diferentes tragedias, ¿saben qué? Ellas deben hacer frente a ellas. No hay posibilidad alguna de huir del dolor o del sufrimiento. Sin embargo, yo diría que aunque no se puede huir del dolor y del sufrimiento, hay un grupo de personas que lo sobrelleva muy bien y hay un grupo de personas que no lo sobrelleva muy bien. Y queridos, de eso estoy convencido. El grupo que va a hacer frente a las tragedias, es decir, a la experiencia del dolor y el sufrimiento mejor que otros, será el grupo que llamamos cristianos. Amén. Y particularmente aquellos cristianos que entiendan las verdades contenidas en esta primera carta de Pedro, que Dios mediante vamos a comenzar a considerarla a partir de este domingo. Con suerte ustedes recordarán cómo empieza esa primera carta. ¿Se acuerdan la primera frase? Pedro, apóstol de Jesucristo. Y sencillamente podríamos estar mucho tiempo para considerar esa primera frase. Por ejemplo, podríamos hablar de la vida de Pedro mientras el Señor lo está transformando y preparando para escribir esta carta.
considerar el trabajo que el Señor estaba haciendo en este discípulo particular, moldeándolo para que llegara a ser la herramienta principal para transmitir este mensaje de aliento a otros cristianos. Y queridos, en este proceso de llegar a preparar a este hombre Pedro, la herramienta principal que el Señor usó para moldear el carácter, para que éste pudiera llegar a ser un instrumento valioso para el propósito que Dios lo quería, la herramienta principal que Dios usó fue el sufrimiento y el dolor. Pedro, a través de experiencias dolorosas que Dios permitió que llegaran a su vida, llegó a ser un hombre completamente nuevo, un hombre transformado. Pasó de ser un discípulo impulsivo, volátil, a veces cobarde, a uno que el nombre que el Señor Jesucristo le dio le caía bien, una verdadera roca. Y en el proceso, Pedro llegó a apreciar la importancia de la adversidad en la vida de los escogidos de Dios, porque llegó a entender que solo a través de las pruebas, a través de las dificultades, es que somos realmente moldeados y conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ese varón perfecto al cual todos estamos apuntando. Y fue guiado por el Espíritu Santo Pedro para animar a los creyentes, y lo hizo a través de un libro que escribe, cuyo tema es la respuesta adecuada al sufrimiento. Y ese fue el nombre que le pusimos a esta serie, la respuesta adecuada al sufrimiento. Ahora bien, para comenzar este estudio, ¿está Pedro como un apóstol de Jesucristo dirigiendo el mensaje de este libro a un grupo en particular de personas o lo dirige a toda la humanidad, a todos los que le llegaría en algún momento esta carta? ¿Está tratando de comunicar cuál sería la respuesta adecuada ante el sufrimiento a todos o solamente a un grupo en particular? Queridos, yo estoy convencido que Él dirige las palabras de este mensaje a un grupo en particular de personas. Un grupo que aparece claramente identificado ahí en los primeros versículos. Así que le invito a leer versículos 1 y 2 de esta primera carta de Pedro. Verso 1 y 2 dice así la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias por acordarte quién somos. Porque, Señor, en nuestra condición frágil necesitamos de aliento. Necesitamos, Señor, ser renovados en nuestras fuerzas, en nuestra fe. Y te damos gracias por tu palabra porque cumple con ese propósito. Gracias, Señor, por haber usado este instrumento, como lo fue Pedro en su momento, para dejarnos este mensaje. Mensaje que pedimos tú lo uses en nuestra propia vida para animarnos y para renovar nuestro entendimiento de quién tú eres y de lo que tú estás haciendo. Así que te damos gracias, Señor, por tus cuidados tan amorosos para con nosotros y pedimos que tú bendigas tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero volver a leerles el versículo 1, pero quiero en esta oportunidad leer en la antigua versión de Reina Valera 1909, porque esa versión antigua capta mejor
las palabras o el sentido de los originales. Dice el versículo 1 en la antigua versión de 1909, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Como dije anteriormente, podríamos estar mucho tiempo considerando quién es el autor de esta carta. Pero en su lugar, en lugar de enfocarnos en el autor, vamos a enfocarnos en los destinatarios de esta carta. ¿Quiénes son estas personas a las cuales Pedro dirige estas palabras? Así que detengámonos por algunos momentos para identificar quiénes son los destinatarios de la carta. Hermanos, los versos 1 y 2 definen los destinatarios de esta carta, en primer lugar, por su relación con el mundo y en segundo lugar, en su relación con el Señor. Define su relación con el mundo en el verso 1 y define su relación con el Señor en el verso 2. Y queridos, comprender quiénes son estas personas, los destinatarios de esta carta en particular, nos ayudará mucho a beneficiarnos con el estudio de este libro. Entonces, punto número 1, consideremos en primer lugar su relación con el mundo. ¿Cuál fue la relación de los destinatarios de esta carta con el mundo? Mirando aquí en el versículo 1, vemos que Pedro se dirige a ellos como extranjeros. O, si me permiten, otra palabra que se usa mucho y que tiene el mismo significado, peregrinos. En septiembre pasado, cuando estuve allí en Israel, habían muchos grupos de peregrinos. Y saben, en el lugar, en Israel, todos mencionan a los extranjeros que están visitando su tierra como peregrinos. Ahí vienen los peregrinos. Dejen pasar a los peregrinos. Y es lo que significa aquí expatriados, como aparece en la versión 60, o extranjeros, como aparece en la versión 1909. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que fueron esparcidos. Así que aprendemos primero aquí que ese grupo de personas a las que Pedro dirige su carta son peregrinos, son extranjeros. Ahora, ¿qué significa ser un extranjero? Podemos definir un extranjero como uno que nace o pertenece a otro país, pero vive en uno donde no nació. Y no ha adquirido la ciudadanía en ese país donde vive por no haberse naturalizado y por tanto no tiene acceso a los derechos y a los privilegios de los ciudadanos naturales. Hermanos, estarán de acuerdo conmigo que en los últimos años particularmente hemos tenido un aluvión aquí en Uruguay de extranjeros. Muchos han llegado al Uruguay como peregrinos, personas que están aquí ya sea legal o ilegalmente, que tienen su ciudadanía en otro país, pero están viviendo aquí, en Uruguay. Sin embargo, aunque viven aquí, ellos no gozan de los privilegios y de los derechos de los ciudadanos de uruguayos. Pedro se dirige a un grupo como ese, aquí en esta carta. Un grupo en particular que está viviendo en 5 zonas que son bien identificadas ahí en el versículo 1. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, si yo les preguntara si han visitado alguno de estos lugares, capaz que la mayoría diría, no he visitado. Y capaz que alguno diría, ¿y dónde quedan esos lugares? Bueno, es lo que hoy conocemos como Turquía. Esa área donde aparecen estas 5 zonas nombradas aquí, es lo que hoy es Turquía. Ahora, capaz que
alguien ha viajado a Turquía. Sin embargo, creo que la mayoría de los que me está escuchando no lo ha hecho. Pero allí es donde vivían los destinatarios de esta carta. Pedro se dirige a un grupo de personas a quienes llama extranjeros en esa zona, viviendo en esa zona del mundo que hoy se conoce como Turquía. Ahora, ¿en qué sentido son estas personas extranjeros? Hermanos, hay dos maneras posibles de entenderlo, dos maneras posibles. Este grupo de personas al que Pedro escribe son extranjeros y puede que lo sean en un sentido literal. Significa que viven en esta zona dentro del territorio de un país del que no poseen la ciudadanía. Su ciudadanía está en otro país. Y miren, sería correcto verlo así si se toma en cuenta el contexto histórico-cultural del libro. Y si quedamos solamente con ese enfoque, el enfoque histórico-cultural, si llegáramos a esa conclusión, tendríamos que concluir además que probablemente estos son de nacionalidad judía. Así que en conclusión diríamos que son cristianos judíos que viven fuera del territorio de Israel en una zona que hoy se conoce como Turquía. Punto número 2. Consideremos en segundo lugar su relación con el Señor. Porque también podría ser que estas personas que son identificadas aquí por el apóstol Pedro como peregrinos, como extranjeros, no lo haga en el sentido de identificarlos con un territorio terrenal, sino más bien que lo hace en un sentido espiritual. Es decir, son peregrinos, son extranjeros en el sentido de que su patria es el cielo y ellos, sin embargo, están viviendo aquí en la tierra. Y esto es, hermanos, lo que llamamos una metáfora. Una metáfora. Entonces, ¿en qué sentido estas personas a quienes Pedro le escribe esta carta son peregrinos o extranjeros? Otra vez, Pedro escribe para cristianos judíos que están viviendo en una zona que hoy se conoce como Turquía, o escribe para todos los cristianos en general que son representados por un grupo que vivía en la zona que hoy conocemos como Turquía, que sin importar su ciudadanía terrenal, su verdadera ciudadanía es celestial. Porque la pregunta, hermanos, en cuestión ahora es: ¿a quién están dirigidas las palabras de esta carta? ¿En quién tenía su pensamiento Pedro cuando era guiado por el Espíritu a escribir estas palabras? Y queridos, entender la respuesta a esta pregunta será importante para nuestra propia aplicación personal. ¿Cómo nosotros vamos a tomar el mensaje de este libro para aplicarlo en nuestra propia vida? Entonces, otra vez, si fuera en un sentido literal, estas personas son cristianos judíos que viven fuera del territorio de Israel. Y hermanos, yo vuelvo a plantear esto porque algunos creen que esta es la única interpretación y la correcta. Dicen que fue escrita para cristianos judíos y para fundamentar lo que dicen van al contexto inmediato de la carta. ¿Y qué van a leer, qué van a encontrar cuando van al contexto inmediato de la carta? Lo que dice el versículo 1. Y voy otra vez a quedarme con la versión de 1909 que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Hermanos, el término clave para la interpretación aquí es esparcidos. Esparcidos.
Y ese término en el original es diáspora. Ahora, déjenme decirles que en el tiempo que Pedro escribió esta carta, había un término técnico que se usaba para identificar y para dirigirse a todos los judíos que se habían dispersado por las naciones, ya fuera por la cautividad asiria o por la cautividad babilónica, y que no regresaron al territorio de Israel y que estaban ahora viviendo en las naciones. Este grupo entre las naciones era conocido como la diáspora o la dispersión. Por ejemplo, vean conmigo en Juan 7:35, hay un ejemplo claro de esto. Es la terminología que se usa. Noten, Jesús está en una conversación con los judíos y dice ahí en el verso 35, Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hermanos, de alguna manera ellos, por las palabras de Jesús, llegaron a pensar que Él se iría a los judíos fuera del territorio de Israel. Esos judíos que habían sido dispersados en diferentes naciones del mundo, ora por la cautividad asiria, ora por la cautividad babilónico. Y ese fue un término técnico que se usó en el tiempo de Jesús y en el tiempo que Pedro escribió esta carta para identificar a judíos que vivían fuera del territorio de Israel. Entonces, al considerar a quién fue escrita la carta, tomando ese uso técnico del término, muchos terminan apoyando esa posición. Van y de inmediato leen ahí. Miren, ahí está el término. Dice la dispersión. Porque era el uso técnico del término en ese tiempo. Sin embargo, hermanos, yo tengo un problema con eso. Y la razón por la que digo que tengo un problema con eso es que el término técnico, que si vamos a ser tan técnicos, valga la redundancia, el término técnico que se usaba en aquel entonces para referirse a ese grupo de judíos que vivía fuera del territorio de Israel, los que se habían dispersado entre las naciones, era la diáspora, la dispersión. Y aquí en el original, y por eso yo me quedé otra vez con la versión 1909, porque es más clara para transmitir lo que dicen los originales. Hermanos, en los originales y aquí en la versión de 1909, el artículo definido no está. Leemos ahí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. El artículo definido la no aparece. El verso no está hablando de la dispersión como extranjeros, más bien está hablando de extranjeros que fueron dispersados. Y en ese juego de palabras hay una diferencia muy significativa. Diferencia que nos lleva a considerar la posibilidad de que Pedro aquí está usando esa figura en la gramática que llamamos metáfora, que sugiere que Pedro no está hablando de límites territoriales en un sentido terrenal, sino que más bien en un sentido espiritual. Es una carta dirigida a los que vivían lejos de su patria celestial, aquí, en la tierra. Y hermanos, para los que toman esta interpretación y creen que es la correcta, que los destinatarios de esta carta son todos los cristianos que vivimos en la tierra, tomarán todo el contexto general de la carta de esta forma. Entonces, esto va a servir para la aplicación personal
de lo que encontramos aquí en esta carta. Punto número 3. Consideremos en tercer lugar su relación con la vida misma. Bien, hermanos, tomando en cuenta esta introducción que acabo de hacer y esta comprensión nueva que tenemos, vayamos al capítulo 4 por un instante para ver el estilo de vida de estas personas que estaban recibiendo esta carta. En el capítulo 4, versículo 3, leemos: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Está muy claro aquí que estas personas que recibieron esta carta eran personas que habían vivido antes de su conversión, antes de su nueva vida en Cristo, como los gentiles. Antes habían vivido como los gentiles. Y tal vez alguno podría decir, pero mire, ahí está, entonces eran judíos. Pues noten, hermanos, que lo importante aquí es reconocer que estas personas a las que Pedro escribe claramente está diciendo que antes vivían como gentiles. Así que no afirmaré dogmáticamente si eran o no gentiles, pero sí afirmaré que habían vivido antes a la manera de los gentiles. Y propongo pues, para dilucidar este asunto, que vayamos ahí en el capítulo 1, a los versos 14 al 19, para ver más claramente quién es ese grupo de personas. Capítulo 1, verso 14 en adelante dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Tengan en cuenta ahí esas palabras, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque yo soy santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué encontramos aquí en estos versículos? ¿De dónde obtuvieron estas personas que vivían como gentiles su disposición para vivir de esta manera? Como gentiles. ¿Creen que la hayan obtenido de sus antepasados? Porque ahí dice que recibieron de vuestros padres. Bueno, ¿y quiénes son los antepasados del pueblo judío? Si de hecho se tratara aquí de una audiencia netamente judía que vivía fuera de Israel. Hermanos, si así fuera, sus antepasados son Abraham, Isaac, Jacob, David, los patriarcas. Ahora piensen en esto. Por más que hayan pasado por los cautiverios asirio y babilónicos, no es posible que ellos hayan heredado este modo corrupto de vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Por lo que me inclino a pensar que lo heredaron de sus antepasados gentiles, que vivieron ajenos de la vida de Dios y en completa ignorancia. Así que vamos afinando el foco para ver quién es este grupo de personas
a quien Pedro le escribe. Entonces, por todo lo dicho anteriormente, creo que tenemos suficiente evidencia para creer que las personas a las que Pedro está dirigiendo esta carta son cristianos, en su gran mayoría gentiles. Creo que tendríamos que concluir razonablemente que esta carta está dirigida a creyentes no judíos que vivían fuera de Israel, sino a todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Y si ustedes quieren ver un grupo en particular identificado aquí, yo creo que ese grupo sería los que vivían en la zona que hoy se conoce como Turquía. Entonces, regresando a responder la pregunta, ¿en qué sentido son ese grupo de personas extranjeros? Lo eran en un sentido metafórico. Hermanos, es que cuando una persona se convierte en discípulo de Jesucristo, cuando pone su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, pasa inmediatamente a convertirse no solamente en un hijo de Dios, sino también pasa inmediatamente a convertirse en un ciudadano del cielo. En Filipenses capítulo 3, verso 20, Pablo, dirigiéndose a los cristianos en Filipos, les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo y pasaron de muerte a vida por el nuevo nacimiento, todos los creyentes de todos los tiempos son ciudadanos del cielo. Ahora, ¿esto significa que tenemos una doble ciudadanía? Es decir, que somos ciudadanos del cielo y también ciudadanos de la tierra. Ustedes ya escucharon acerca de la doble ciudadanía, ¿verdad? Bueno, en estos días las ciudades binacionales están o han salido en las noticias por causa de esta pandemia. Sabemos que en estas ciudades binacionales hay muchas personas que tienen doble nacionalidad, ya sea por razón de comprar una propiedad o por razones laborales, o vaya a saber uno. Ellas tienen su ciudadanía natural por haber nacido en un territorio, pero adquieren una ciudadanía allí en el país donde están viviendo. Entonces yo les pregunto, ¿podría ser así con nosotros como cristianos? No, absolutamente no es posible. Hermanos, de acuerdo a lo que ya consideramos aquí en el versículo 1, los extranjeros a los que Pedro se dirige aquí son cristianos. Son extranjeros no en el sentido de haber cruzado un límite territorial, terrenal, sino en el sentido de haber cruzado un límite espiritual. Cuando nos volvemos cristianos por poner nuestra fe en Jesucristo para salvación, nos convertimos en ciudadanos del cielo y extranjeros de la tierra. No compartimos una doble ciudadanía. Eso no es posible, así que no debemos actuar como si la tuviéramos. ¿Qué somos? Peregrinos, extranjeros. Hay un himno que cantamos a menudo, uno que contiene grandes verdades y dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Y hermanos, esta es la verdad. Cuando nos convertimos en cristianos, el cielo, el hogar de Dios, se convierte en nuestro hogar, en nuestra patria. La tierra solamente es un lugar de paso. Los cristianos somos ciudadanos del cielo y peregrinos en la tierra. Y si esto es verdad, en tu caso, ¿dónde está tu hogar?
en el cielo. Entonces, muy bien. Creo que la mayoría de ustedes han hecho en alguna oportunidad un viaje. ¿No es verdad? ¿En alguna oportunidad hicieron un viaje? Porque para entender la ilustración que voy a hacer, sería necesario que hubieran hecho algún viaje en algún momento. Ahora, supongamos que sales de viaje. Estaría lindo. Y pasan 2, 4 días, pasan 10, 15, pasan 30, 40. Y en algún momento, y esto déjenme decirles que podría ocurrir antes a algunos que a otros, pero en algún momento, ¿qué ocurre? En algún momento, ¿qué te pasa? Ya quieres volverte a casa. Si sos parecido conmigo, esto pasará más bien en los primeros días que posteriormente. Todos en algún momento del viaje ya desean regresar a casa. Y queridos, escuchen esto, lo mismo es en la vida cristiana. Somos extranjeros en esta tierra. Estamos aquí como peregrinos. Y es verdad que algunos todavía están disfrutando del viaje, pero el Señor, escuchen bien esto que les voy a decir, el Señor en su gracia y misericordia, seguramente a través de alguna aflicción, seguramente a través de alguna calamidad, les llevará al punto en que desearán que el viaje se termine y puedan regresar pronto a casa. Señor, ya quiero irme pronto a casa. Y esto es emocionante. Hermanos, digo que es emocionante porque todos, tarde o temprano, todos vamos a llegar a ese punto donde vamos a querer y pedir estar en casa. Y esa transición es extremadamente importante para nuestra vida espiritual. Hermanos, llegar a ese momento donde ya queremos partir y estar con el Señor. Queremos dejar nuestro lugar de paso e ir a nuestro hogar. Es que si nuestro enfoque permanece solo en nuestro viaje, solo en el disfrute de la vista y de la experiencia aquí, dejaremos de enfocarnos en nuestro verdadero hogar. Pero una vez hayamos puesto nuestro enfoque en nuestro verdadero hogar, eso tendrá un impacto en lo que hacemos durante nuestro viaje como peregrinos. Impactará la forma en cómo vivimos. Y cuando lleguemos al punto donde no solo reconoceremos al cielo como nuestro hogar, como nuestra verdadera patria, pero desearemos estar ya en aquel lugar, nuestro enfoque cambiará de donde estamos a donde vamos. Y eso es absolutamente crítico para todas las personas que están pasando por un tiempo de sufrimiento. Esto es crítico para ayudar a las personas a atravesar el dolor, el sufrimiento. Pablo ya lo dijo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es por eso que es extremadamente importante para nosotros que en algún momento de este viaje lleguemos a pensar dónde están nuestros afectos. Que nuestros afectos ya no estén en las cosas de la tierra, en las cosas aquí, sino en aquellas de arriba, en las cosas que pertenecen al cielo, y que nuestro enfoque y deseo sea ya estar presentes con el Señor. Ya quiero estar en casa. ¿Recuerdan lo que dijo
El autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 14, dice el autor allí, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nadie está permanentemente aquí. Pero sigue diciendo, buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Espero, mi querido hermano, que este sea el testimonio que tú ya estás compartiendo. De veras puedas estar enfocado en la ciudad que está por venir. Esa ciudad que tiene fundamento eterno. Esa ciudad que es mi verdadero hogar. ¿Y cómo es esa ciudad por venir? Ese país por venir. ¿Por qué estaría yo deseando irme ya? Si tal vez pensando en términos de lugares hermosos, hay muchos lugares en la tierra hermosos que todavía no he conocido. Pero hermanos, no existe un lugar más hermoso. No existe un lugar donde pueda vivir mejor que el cielo. Ese lugar que Dios ha preparado para compartir con sus hijos por toda la eternidad. Déjenme compartir lo que dice Juan en esa visión que él ve de la ciudad celestial en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Juan tiene una visión de ese lugar y él dice allí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, ¿por qué no querríamos irnos ya a un lugar donde no habrá más dolor? No más dolor. No más lágrimas, no más sufrimiento, no más muerte, en un lugar donde voy a estar siempre con el Señor. Que el Señor nos conceda la gracia ahora para poder apreciar esto. Creo que estoy ansioso para llegar al cielo, no solamente por la falta de dolor o por el cambio de las circunstancias externas, pero hermanos, también respecto al cambio de las circunstancias internas. ¿Saben por qué? Porque ya no tendré allí que lidiar más con la carne. Ya no tendré que lidiar más con la naturaleza carnal, porque estaré en un mundo perfecto y yo mismo seré perfecto. ¿Por qué no querría irme a casa? ¿Por qué no querría buscar la ciudad de arriba? Si allí todo es hermoso, no solamente por fuera, sino también por dentro, porque veremos a Jesús y seremos como Él es. Cuando llegues a entender de forma cabal, con la ayuda del Espíritu Santo, que eres aquí un extranjero, que eres en esta tierra un peregrino, que tu verdadera patria, que tu verdadero hogar es el cielo, tu enfoque cambia de donde estás hacia donde vas. Y ese es el secreto para el buen peregrinaje.
Pero mi querido, si no puedes ver eso, si no puedes mantener tu enfoque en las cosas de arriba, en las cosas por venir, si tienes todavía tu enfoque en las cosas de esta vida, entonces no estás equipado para un buen peregrinar. Y por lo tanto no podrás hacer muy bien frente al dolor y al sufrimiento. Es necesario dejar de enfocarse en las cosas de aquí para enfocarse en las cosas por venir. Las cosas que Dios ha preparado y prometió dar a sus hijos. Y así como es extremadamente importante que nosotros entendamos eso, era extremadamente importante que aquellos originales destinatarios de esta carta lo entendieran. Hermanos, esta carta fue escrita en el año 64 después de Cristo. La historia dice para nosotros que en ese entonces el Imperio Romano lideraba el poder mundial y por sobre el Imperio Romano estaba Nerón. Ya escucharon la fama de Nerón. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, parece que Nerón mismo prendió fuego en la ciudad de Roma. La ciudad de Roma era una urbe, una de las principales de aquellos días, con calles muy estrechas y muchísima gente viviendo en ella. Y Roma se interponía, la Roma actual se interponía a un proyecto de construcción muy ambicioso. La forma en que aparentemente la historia nos lo detalla es que Nerón prendió fuego a la ciudad para dar un empujoncito para que estas personas se mudaran. Y por supuesto, hubo mucha destrucción y mucha muerte. Así que cuando comenzaron a buscar el culpable de estas muertes, Nerón necesitaba un chivo expiatorio. ¿Y quién fue usado como chivo expiatorio? Los cristianos. Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Para cuando esta carta fue escrita, Nerón estaba iniciando una severa persecución en contra de los cristianos. Hermanos, a partir de ese momento de julio del año 64 después de Cristo, los cristianos, los destinatarios de esta carta, habrían de enfrentar dificultades tremendas. Sufrirían increíblemente bajo esta persecución. Los iban a decapitar, los iban a quemar vivos, los iban a arrojar a las bestias salvajes en el Coliseo. Todas estas cosas estaban sucediendo. E iban a suceder en la vida, tarde o temprano, de estas personas a quien Pedro escribe. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se preocupó para preparar a estos cristianos para enfrentarse a tiempos difíciles y para que supieran dar una respuesta adecuada frente al sufrimiento. Entonces, el Señor, enviando su mensaje de aliento para preparar a su pueblo a través de este instrumento, para lo cual debían entender que tan solamente aquí en la tierra que eran peregrinos, extranjeros, y que en verdad su hogar, su patria, era el cielo. Hermanos, la historia nos cuenta que en este mismo periodo Pedro fue encarcelado y más tarde Pedro fue ejecutado, fue crucificado. Y realmente creo que Pedro enfrentó el sufrimiento y la muerte con verdadera expectación. ¿Y por qué digo expectación? Porque él vio ese momento como el comienzo de su verdadera vida. Era la puerta para pasar a esa nueva ciudad donde él era ciudadano. No más dolor, no más sufrimiento, no más luchas aquí. Finalmente llegaría a ser lo que siempre había querido,
como Jesús, como su amado Salvador. Y quiero finalizar, hermano, leyendo las palabras de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Estas palabras dicen: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, la vida aquí en la tierra ha perdido su verdadero valor para aquellos que han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y ahora para ellos lo único, lo más valioso es volver a verle. Y cuando nos enfocamos en lo que está por venir, queremos verle pronto. Y eso es muy importante para la manera en cómo nosotros respondemos al sufrimiento, a las adversidades aquí. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos a que las palabras de esta carta puedan enseñarnos cómo dar una respuesta adecuada como hijos de Dios, como verdaderos ciudadanos del cielo en medio de este mundo de dolor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado en la persona del Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar y pagó para redimirnos, dándonos una nueva vida que tiene ahora una ciudadanía nueva. Gracias, Señor, porque ahora somos ciudadanos del cielo. Gracias porque tú has preparado este lugar, un lugar hermoso para darnos, donde podremos vivir eternamente en tu presencia. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ese lugar por venir. Ayúdanos a pensar en lo que disfrutaremos estando allí en tu presencia, para que podamos, Señor, tener una respuesta adecuada mientras todavía estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Y cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y tal vez al sufrimiento y al dolor, que nuestro enfoque en las cosas por venir nos ayuden a dar una respuesta que pueda glorificarte a ti. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Que el Señor les dé una muy buena semana.